aprender de que este mensaje a las 7 iglesias son amonestaciones que el Señor hizo a la iglesia en 7 periodos distintos de su historia, ¿ya? Con distintas instancias que la iglesia le tocó vivir. La primera iglesia que es mencionada acá es la iglesia de Éfeso, ¿ya? La iglesia de Éfeso. Y la definición dice, algunos definen el nombre de Éfeso con el significado de deseable. Éfeso se puede definir con el significado de deseable. Entonces, ese es el significado del nombre de la primera iglesia que recibe el primer mensaje. Éfeso era en los días de Juan la ciudad principal de la provincia de Asia y más tarde fue su capital. Estaba situada en el extremo occidental de una gran carretera que atravesaba el Asia Menor desde Siria. Esto y su ubicación como un puerto marítimo importante sobre el mar Egeo hacían de ella un centro comercial importante. Es decir, Éfeso estaba ubicada en un lugar privilegiado, geográficamente bueno, y era un centro comercial importante en la época. Parece que el cristianismo fue predicado allí por primera vez por Pablo alrededor del año 52 después de Cristo, cuando se detuvo por un corto tiempo en esa ciudad de camino a Jerusalén y Antioquía en su segundo viaje misionero. También ahí hizo amistades, Aquila y Priscila. Se radicaron allí en esa ocasión y junto con un judío alejandrino llamado Apolos, cuyo concepto del cristianismo parece haber sido formado antes del Pentecostés. Yo le voy a leer primero, aquí antes de seguir, en el capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces ese es el mensaje a las 7 iglesias. Acá acabamos de ver que esta ciudad está ubicada en un lugar importante geográficamente. Aquila, Priscila y Pablo fomentaron la obra de evangelización hasta el regreso de Pablo, quizá unos 2 años más tarde, ¿ya? Para tener una noción de lo que se hizo ahí, voy a leer en el libro de Hechos en el capítulo 18. Libro de Hechos en el capítulo 18. Nos dice acá, Hechos en el capítulo 18 y el verso 19. Hechos 8, 19. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Eso fue lo que Pablo quería hacer. Esta vez el apóstol Pablo permaneció en esta ciudad, en Éfeso, unos 3 años más que en cualquier otro lugar en sus viajes misioneros. Es decir, potenció a esta ciudad en la parte misionera. Esto parece indicar que su obra allí fue fructífera.
Lucas, su biógrafo, declara que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Esto estaría en el capítulo 19 y el verso 10. Hechos 19:10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Por lo tanto, es probable que durante este tiempo fueron establecidas por lo menos algunas de las otras iglesias de Asia. ¿Ya? En el libro de Colosenses tenemos alguna indicación respecto de esto. En el capítulo 4 del libro de Colosenses, capítulo 4, verso 13, dice acá, porque de él doy testimonio de que quien tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y el verso 15 y 16, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de los laodicenses y que de la Odisea la leáis también vosotros. Vale decir, ya se veía el establecimiento de las distintas ciudades, ¿ya? En donde se establecieron las iglesias, quiero decir. Muy bien, acá nos saluda la hermana Beatriz González Sánchez. Que el Señor le bendiga, hermana, y que un feliz día, ¿no es cierto? Feliz día de la mamá. Muy bien, continuamos. Después de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo parece haber visitado nuevamente a Éfeso, quizá alrededor del año 64, y dejó como encargado a Timoteo. Es decir, Pablo le dejó a Timoteo el encargo de pastorear a esta iglesia. Vamos a buscar, para ratificar esto, primera de Timoteo, en el capítulo 3 capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina. ¿Ya? Lo primero que nos dice acá, volviendo a Apocalipsis, el capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. ¿Ya? Un primer elemento. El primer elemento que encontramos acá serían 7 estrellas. ¿Ya? Entonces, dice acá, los dirigentes de la iglesia deben estar de manera especial bajo la protección y dirección de Cristo. ¿Por qué esto es tan importante, que los dirigentes estén bajo la protección y dirección de Cristo? Porque muchas veces las personas solemos tomar malas decisiones, pero estar bajo la dirección de Cristo, del Espíritu Santo, nos hace reflexionar, nos hace repensar nuestras actitudes. En la tarea que se les ha asignado son siempre sostenidos por el poder y la gracia de Dios. Es decir, nosotros no funcionamos solos. Debe notarse que la manera característica como Cristo se presenta a cada una de las 7 iglesias proviene de la visión más amplia que Juan contempló en el capítulo 1, versos 11 al 18. Nos vamos a devolver, ¿no es cierto?, al capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, versos 11 al 18. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte
y del Hades. Entonces dice en el mensaje a Éfeso, dice el que tiene las 7 estrellas. Y acá en el capítulo 1 dice, habla de los 7 candeleros y sus pies semejante al bronce bruñido y tenía en su diestra 7 estrellas. Interesante la conexión. Una descripción más completa de la relación de Cristo con su iglesia que la que se da en el capítulo 1 y el verso 13, donde Juan simplemente dice que Cristo está en medio de los 7 candeleros. ¿Ya? Volvemos a releer en el capítulo 2, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, ¿no es cierto? Cristo tiene una relación permanente con su iglesia. Las iglesias del tiempo apostólico disfrutaron del cuidado, la atención y el ministerio de Cristo. Cuando Jesús se fue al cielo, los discípulos quedaron ministrando a la iglesia y el Señor tuvo especial cuidado porque la relación que Él tuvo fue con ellos física, ¿ya? Fue estrecha. Él caminó 3 años con ellos y los conoció, digamos, en persona. ¿Ya? Por lo tanto, él tenía un especial cuidado de su iglesia. Y esta dice que ha sido también la privilegiada situación de la iglesia cristiana en conjunto a través de los periodos sucesivos de la historia. Vale decir, Jesús, ¿no es cierto?, está en el cielo, pero él no se ha olvidado de su iglesia, porque dice el que está, el que tiene las 7 estrellas y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor tiene cuidado de su iglesia, el Señor no la deja, no la olvida, porque la iglesia tiene la misión y la función primordial de mostrar el mensaje de Jesucristo. Así se cumple la promesa que hizo el Señor a sus discípulos de estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a verlo esto en Mateo capítulo 28. Nos vamos a mover de Apocalipsis 2 a Mateo 28. Mateo capítulo 28, en lo cual nos dice 28 el verso 20, la promesa que el Señor Jesús le hace a su iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, es extraordinaria la promesa que Jesús le hace a sus discípulos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Jesús está haciendo una obra de ministrar en el cielo, pero Él no se ha desconectado de su iglesia. Él prometió a los discípulos, prometió el Espíritu Santo, prometió el Consolador, el Paracletos, el que había de estar con cada uno. Porque para nosotros como seres humanos es difícil vivir cumpliendo una misión sin tener una guía, una orientación. Cuando normalmente las personas se toman de la mano de otras personas, de otros seres humanos, y estos caen por algún motivo, todos se caen con él, todos se derrumban. Pero si nosotros nos tomamos de la mano de Cristo, lo vemos como el que está en medio de los 7 candeleros, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que tiene la espada aguda de 2 filos, no podemos caer, no podemos fracasar. Si nos soltamos de la mano del Señor, sí correríamos ese riesgo. Entonces el Señor dice en el verso 2, yo conozco tus obras. ¿Ya? Aquí es complejo que nos diga, yo conozco tus obras, yo sé quién eres tú. Siempre he mencionado el hecho de decir, ¿qué significa cuando uno dice conocer a alguien? En el contexto bíblico, la palabra conocer era la relación de intimidad que había en la pareja. Y conoció Adán a su mujer. Conocer, la intimidad. ¿Ya? Jesús dice, yo conozco, porque hay una relación estrecha. Yo conozco tus obras. A cada una de las 7 iglesias, Cristo declara, yo conozco tus obras. Entonces el Señor dice que a cada una de ellas le dice, yo conozco tus obras.
Entonces esto implica un conocimiento estrecho, una relación estrecha que el Señor tiene con su iglesia. Muchas veces las personas, los seres humanos, manipulan a la iglesia. A veces se valen de ella para beneficiarse en distintas áreas. Pero dice el Señor que es una tremenda responsabilidad la que nosotros tenemos de poder impartir el pan de vida, porque el Señor nos delega esa responsabilidad, porque dice que los ángeles quisieran hacer esa labor, quisieran ellos predicar el Evangelio. Si ellos la hiciesen, ya la habrían terminado. Pero el Señor dijo, no, tienen que ser ellos mismos. ¿Por qué? Porque en esa estrecha relación de lo que se llama el concepto de la empatía, ¿ya? De poder, como yo tengo necesidades, puedo entender al otro que tenga las mismas necesidades, lo puedo ayudar a través de la obra que el Espíritu Santo hace en las vidas de cada uno. Su amonestación es la de aquel que conoce a fondo los problemas de cada iglesia y que por lo mismo es capaz de indicar una solución apropiada y eficaz. Por eso que es tan importante que, como decía Lutero, la Biblia y solo la Biblia es nuestra única regla de fe. Para la iglesia eso es fundamental. La Biblia se interpreta a sí misma. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y también dice, si alguno añadiere o quitare a las palabras de este libro, yo quitaré su nombre del libro de la vida. Ayer en el sermón hablábamos mucho del tema del libro de la vida. Y el Señor también nos advierte respecto de quitar o añadir, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos la Escritura como esta nos llega, ¿ya? Y hacemos la voluntad del Señor, o tenemos la intención de hacerlo, el Señor nos mostrará el camino. Recuerdo que en alguna oportunidad una historia de un misionero que él traducía la Biblia a la lengua nativa. Entonces él le decía al misionero cuando iban avanzando en la traducción de la Escritura, el indígena le decía al misionero, me parece que alguien habla a través de este libro. Y justamente es así, lo que él percibió, el nativo percibió, de que alguien hablaba, es precisamente eso, Dios nos habla a través de su palabra. Muy bien, también quiero hacer otro saludo también a Diana Alejandra, ya que el Señor le bendiga junto a su familia por estar conectada a esta hora. Muy bien, continuamos. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, este posesivo, tú, que conozco tus obras, que corresponde a la segunda persona del singular, porque Cristo se dirige al ángel, que representa a cada miembro individualmente o a la iglesia como una sola unidad. Es decir, el Señor, ¿no es cierto?, tiene un tratamiento a nivel de iglesia, pero también un tratamiento a nivel individual. Nos trata como grupos, como iglesia, pero también en una relación personal. ¿Por qué puede ser esto así? Porque Dios dice, primero quiere tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. He aquí estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Primero, Dios quiere tener una relación estrecha, dice acá en Apocalipsis, ¿ya? Pero también una relación a nivel de iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo complicado que es la relación entre personas. Sabe que unos tienen un tipo de pensamiento, otros tienen otro tipo de pensamiento. Entonces el Señor dice que debemos ser unidos, ser tolerantes, soportarnos, porque cada uno tiene su carácter. Y ese es el por qué el Señor nos trata también como grupo o como iglesia. Entonces el Señor dice, yo conozco tus obras, griego ergón, que significa o que es hecho, acción, actividad, más particularmente obras que demuestran carácter moral. La vida y conducta de la iglesia son conocidas totalmente por Jesucristo. Esto es importante cuando dice yo conozco tus obras, ¿ya? Dice que a Dios no le podemos esconder nada,
Pero también el apóstol Pablo dice que nosotros somos carta abierta al mundo. O sea, el mundo nos puede ver, puede también conocer nuestras obras. Entonces es triste, voy a poner el ejemplo que ha ocurrido últimamente, es triste y penoso ver a veces el testimonio que se da. Por ejemplo, se nos dijo, todos los templos deben estar cerrados. ¿Ya? Listo, se cerraron los templos. Pero hubieron algunas denominaciones que insistieron en abrir los templos, se contagiaron, ¿ya? Y su argumentación era de que había que tener fe. Pero también es una presunción de fe. Es una presunción de fe el pensar que no me va a pasar nada contraviniendo las recomendaciones. Lo digo como testimonio en una hermana X, no recuerdo de dónde era ni su nombre en este minuto, pero ella llamó, mandó un mensaje preguntando desde dónde estábamos transmitiendo, si es que estábamos transmitiendo desde el templo. Y le dijimos que no, que estábamos transmitiendo desde nuestro hogar. Y ella dijo, ah, qué bien, los felicito. ¿Ya? Y eso es importante porque ese es el testimonio que damos como iglesia. ¿Ya? El Señor conoce, dice, nuestras obras, pero también el mundo nos ve. Y eso habla. Dicen que Gandhi le hablaron del cristianismo. Entonces él dijo, muéstreme a un cristiano y yo seré cristiano. Y como paradójico, o sea, ¿cómo le muestro a un cristiano? Sí, dijo, muéstreme a un cristiano auténtico, genuino, y yo voy a ser cristiano. Entonces eso habla, ¿no es cierto?, del conocimiento que la gente tiene de los hijos de Dios. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Trabajo en griego es kopos, la fatiga o cansancio que resulta de un intenso esfuerzo. Cristo afirma tener conocimiento de las obras realizadas por la iglesia. También reconoce la fatiga que han causado y la paciencia que fue necesaria. Ayer cuando hablábamos del libro de la vida, dice que en ese libro quedan realizadas todas nuestras buenas obras. Dice, todo esfuerzo realizado en favor del prójimo, todo acto realizado en favor del que sufre, del que perece. Entonces acá nos dice que el Señor reconoce la fatiga que han causado, la paciencia que fue necesaria. Porque se requiere paciencia para ser cristiano, se requiere paciencia para poder luchar. La palabra paciencia viene del griego upomón, que es perseverancia, paciencia, resistencia. Es paciente. Por eso que dice en el hospital se trata a las personas como pacientes. Y uno la palabra la usa tanto que como que el término paciente es de alguien que está en el hospital. Pero uno olvida que la palabra paciente viene de paciencia, y significa que persevera, que resiste, porque hay que tener resistencia para estar en el hospital, para los tratamientos, para que lo inyecten, para que lo limpien, para que le hagan curaciones. De esta palabra viene el término paciente, que es en el hospital. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ahora, como en tiempos pasados, la iglesia se siente muy a menudo inclinada a soportar o tolerar en su seno enseñanzas y prácticas malas, supuestamente en nombre de la paz. Aquí esto es interesante hacerlo notar porque, digamos, las iglesias van como evolucionando. Se habla de la verdad progresiva, lo que ayer era verdad ahora ya quedó atrás, quedó obsoleta. Entonces dice, en Apocalipsis dice, no puede y que no puede soportar a los malos. Muchas veces, en favor de que el cristianismo crezca, ¿ya? Se van haciendo concesiones, ¿ya? Y esas concesiones van rebajando las normas de Dios. Y eso no puede ser. Las normas siempre tienen que mantenerse, porque si no, se transforman en libertinaje. Y acá dice el Señor en el mensaje a las 7 iglesias, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Entonces, en estos días, en esta época, esto es muy difícil. Es muy difícil porque han cambiado las costumbres, han cambiado las leyes, y esto nos lleva a replantearnos muchas cosas. O sea,
¿Cómo podremos tolerar esto si antes no se toleraba? Ya dice que hay un principio. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice que Dios nos salva de nuestros pecados, no en nuestros pecados. ¿Se fijan que es diferente? Pareciera sonar igual, pero no lo es así, es diferente. Posiblemente sea más cómodo para los ministros de Cristo permanecer callados en cuanto a los pecados favoritos de sus congregaciones que tomar una posición firme a favor de la verdad. Veamos lo que nos dice como recomendación Isaías 30:10. Vayamos a Isaías, el capítulo 30. Isaías, el capítulo 30 y el verso 10. Dice acá que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Es decir, en el pueblo de Israel ya ocurría esto de tolerar lo malo, dejar pasar. Jesús le dijo así a los fariseos, coláis el mosquito y se tragan el camello. Entonces acá dice que lo que ocurría era, a los videntes no veáis, a los profetas no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Pero ¿qué le implicó al pueblo de Israel? La ruina como nación. El tolerar el pecado, digamos, no tolerarlo, sino que practicar el pecado dentro de la iglesia como pueblo de Dios implicó la ruina. Así que no es cosa de poca importancia. Aquí nuestra hermana Erika Holguín nos saluda. Bienvenida, hermana, que el Señor le bendiga grandemente. Estamos entonces decimos en el mensaje a las 7 iglesias, especialmente o como primera punto la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso debía ser alabada por hacer por hacer una clara distinción entre la verdad y el error, ya fuera en doctrina o en práctica, y por definirse con firmeza contra el error. Entonces dice acá, voy a leer nuevamente porque nos vamos a ir casi aprendiendo de memoria los versículos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, en su diestra el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces el Señor alaba a esta iglesia de Éfeso por hacer una clara distinción entre verdad y error, ya fuera en doctrina o en práctica, y por definirse con firmeza contra el error. Fíjense en algo interesante. El apóstol Juan fue encarcelado por decir la verdad, por decirle al rey en ese minuto, tú estás en adulterio porque estás con la mujer de tu hermano. Fue encarcelado y después fue muerto. ¿Ya? Los apóstoles fueron perseguidos por levantar la verdad en alto, ¿ya? Y por rechazar las prácticas. Si uno analiza desde una perspectiva el libro de los Hechos de los Apóstoles, al leerlo, se da cuenta que era como sumamente estricto. Pongo un ejemplo. La historia de Ananías y Zafira. Ellos participaban de la iglesia cristiana primitiva, de la iglesia naciente, y todos dicen que vendían sus propiedades, las compartían, todo se repartía de forma equitativa. Y ellos ofrecieron vender una propiedad y donarla a la iglesia. Ellos la comprometieron, nadie los obligó, nadie les dijo, vendan esa propiedad y tráiganme el dinero. Ellos, de mutuo acuerdo, de un corazón dadivoso, fueron y ofrecieron ese dinero. Dijeron, vamos a vender la propiedad y el total del valor de la propiedad lo vamos a traer. Llegó primero, creo que el esposo, Ananías, y dijo, aquí está el valor de la propiedad. Y el apóstol Pedro le preguntó, ¿es este el total del valor que tú prometiste? Y él dijo, sí. Y dice que cayó muerto. No recuerdo si había algún otro diálogo aparte ahí. Pero después viene su esposa, Zafira,
Y el apóstol Pedro le vuelve a preguntar a ella, ¿este es el valor en el que conviniste? Y ella dice, sí. Entonces el apóstol le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿No estaba en tu mano el dinero y podías haber hecho lo que tú hubieses querido? Pero al haberlo traído y al haber dicho, es el valor total, dice que ella le dijo, he aquí, le dijo Pedro, vienen los mozos que sacaran a tu esposo y lo fueron a sepultar y ahora te llevarán a ti, y ella cayó muerta. Cuando uno lo mira esta perspectiva, puede producir pavor, pánico, terror. Porque el Espíritu Santo le mostró a Pedro que ella estaba mintiendo. Y yo digo, si Ananías y Zafira, porque ellos dicen que se pusieron de acuerdo, vieron que el dinero era mucho y dijeron, vamos a dar la mitad. Pero si el apóstol, cuando le preguntó, ¿es este el valor total? Él y ella hubiesen dicho, no, mira, no es el valor total, nos quedamos con la mitad del valor, tal vez no hubiese pasado nada. Tal vez hubiesen sido felicitados por decir la verdad. Pero ellos mintieron. Y el apóstol Pedro les dijo que estaban mintiendo al Espíritu Santo. Entonces la iglesia se caracterizó en su época por rechazar el pecado, dice, con firmeza. Hoy en día eso no ocurre así. Esta misma admonición o amonestación también es aplicable a nuestros tiempos. Vale decir, no porque haya sido para el periodo de la iglesia cristiana primitiva, porque son periodos de tiempo, todo lo que es Apocalipsis y la Biblia entera tiene una doble aplicación. Fue aplicada para aquel tiempo, pero también para los tiempos actuales. También tiene valor. Entonces dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, es decir, a los falsos apóstoles, ¿ya? Falsos profetas. Los crasos errores doctrinales se reflejan tarde o temprano en mala conducta. Lo que una persona hace es el inevitable resultado de lo que piensa y cree. Y esto es terrible. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo, capítulo 12. Mateo, el capítulo 12. Mateo 12, verso 34. Mateo 12, 34. El Señor dice de esta manera, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, ¿cómo podéis, dice el Señor, hablar lo bueno siendo malo? Entonces, los errores doctrinales se reflejan tarde o temprano en mala conducta. Lo que una persona hace es el inevitable resultado de lo que piensa y cree. Esto es terrible, porque el Señor dice, de lo que abunda el corazón, mana la boca. ¿Ya? El apóstol Pablo me parece que es el que dice, no, el Señor Jesús lo dice, de un árbol bueno no puede dar un fruto malo. Y al revés, un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Por lo tanto, uno va entendiendo de que las malas conductas, ya, por eso siempre he dicho, uno puede engañar al entorno, pero Dios no lo puede engañar. Y dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Y yo en mi experiencia lo he podido ver también. Personas que estaban en pecado, pero nadie sabía, y de repente cualquier situación los descubre. Y uno decía, mire, ¿y cómo se veía tan bien? Claro, a todos nos hizo creer que era correcto, pero estaba engañando a la iglesia. Diferente es alguien que está en el error y lo asume y dice, ¿saben qué? Yo me retiro, me quedo sentado en la banca porque no estoy bien. Ah, perfecto, uno entiende. Pero aparte de imponer cargas a otros, critican. Entonces dice que el resultado es inevitable. Tarde o temprano saldrá a la luz el pecado que está escondido. Entonces realmente esto es complejo. Entonces has probado, griego peirás, poner a prueba. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Uno siempre dice, todas las personas tienen derecho a una oportunidad, pero tienen que demostrar
que se ganan ese derecho, esa oportunidad. Muchas veces cuando una persona sale de la cárcel, hay desconfianza. Yo recuerdo en una oportunidad, una periodista entrevistaba a un ex convicto, ¿ya? Y que él estaba tratando de rehabilitarse. Entonces ella le preguntaba que por qué delinquían con tanta facilidad. Y el muchacho la miró y le dijo, ¿usted me daría trabajo en su casa? Y la periodista quedó ahí en la duda. ¿Se da cuenta? Le dijo, porque usted cree que yo le voy a robar su casa, porque tengo un pasado malo. Entonces acá dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Acá la obra del Espíritu Santo es fundamental en esto, porque es el Espíritu Santo el que va mostrando cómo son las personas, va haciendo salir a la luz el carácter de cada uno. La iglesia de Éfeso había investigado diligentemente las pretensiones y enseñanzas de esos apóstoles. La iglesia tiene que ser diligente en esto. La iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar unida con el Espíritu Santo para poder darse cuenta, ¿ya? En más de una ocasión nos han pasado que llegan personas y uno no sabe quiénes son, pero tampoco se les puede condenar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Les va dando oportunidad, les va dando tiempo para que demuestren su sinceridad, para que demuestren su verdadero cristianismo. Ignacio, que escribió a principios del siglo II, habla de la diligencia de los cristianos efesios al rechazar las herejías. ¿Ya? O sea, hay un antecedente histórico, aparte de lo que dice el Señor acá en Apocalipsis, hay un antecedente histórico. Ignacio, que era escritor, él escribió en el siglo II y habla de la diligencia de los cristianos efesios al rechazar la herejía. Ya ellos no la podían tolerar. Juan previno a los creyentes en una de sus epístolas en cuanto a la venida del anticristo y les aconsejó que probasen los espíritus si son de Dios. Vayamos a Primera de Juan, que está aquí cerquita. Primera de Juan, en el capítulo 4, Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice acá, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces cualquiera que no confiesa a Jesucristo, vale decir, que no pone a Cristo en primer lugar, que no pone, que se antepone a Cristo. Y uno empieza a mirar para todos lados quiénes hacen eso y se va a dar cuenta inmediatamente. Porque en alguna parte acá del Apocalipsis dice que el apóstol se fue a inclinar, a arrodillar ante el ángel y él le dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Por lo tanto, ningún ser humano puede arrogarse la honra ni la reverencia. Acá estoy viendo a mi hermano Jorge Campos. Un saludo a la distancia, mi querido hermano Jorge, que el Señor le bendiga por estar acá compartiendo con nosotros, ¿ya? Que le bendiga a él y a toda su familia. Muy bien, después de este saludo vamos a continuar. Se había cumplido la amonestación dada por Pablo a los dirigentes de Éfeso, muchos años antes, de que en medio de ellos entrarían, dice, lobos rapaces que hablarían cosas perversas. Vale decir, siempre hay gente que se quiere aprovechar de la iglesia, se quiere aprovechar de la buena voluntad, de la buena intención de las personas. ¿Ya? Y el apóstol Pablo había advertido, entrarán lobos rapaces que hablarán cosas perversas. Entonces nos advierte de que nosotros debemos tener cuidado, que nosotros tenemos que tener la medida a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, dice, es porque no les ha amanecido. Es muy importante tener ese principio. Pablo había aconsejado a los tesalonicenses, y este texto lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Tesalonicenses, en el capítulo 5, y el verso 21. Dice acá, examinarlo todo, retener lo bueno.
Ya en otra parte dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces es un principio que nosotros debemos tener. Escuchar a las personas, examinarlo todo, ver si está acorde a los principios, retener lo bueno, lo que nos pueda servir, y lo malo, dice, debemos rechazarlo. Pedro había escrito detalladamente respecto a los falsos profetas y falsos maestros. Ya habíamos leído recién que habría, digamos, falsos profetas dentro de la iglesia. Dice, con apariencia de piedad. Esto me hace recordar una historia que ocurría en los Estados Unidos en la época de la colonización, cuando el ejército construía esos fuertes, ¿ya? Donde estaban los soldados, ¿ya? Que iban a tomar posesión de los territorios. Y dice que a la mañana el vigía, el guardia de la noche, amanecía muerto. Dije, extraño, amanecía muerto por un flechazo y nadie vio nada. Decían que extraño porque esa flecha era de algún nativo que se la lanzó y lo mató. Pero él no vio nada. Después ponían a otro guardia y volvía a pasar lo mismo. Entonces se pusieron, ya tomaron cartas en el asunto y dijeron, ya, vamos a estar más atentos a ver qué es lo que pasa. Y se dieron cuenta que lo que ocurría era que llegaba una oveja, por decir, una oveja. Entonces el vigilante veía una oveja o un perro, vaya a saber uno, o un lobo, qué sé yo, y no le llamaba atención, era un animal. Y de repente alguien se levantaba y le disparaba una flecha. Entonces era un lobo disfrazado, o sea, un indio, un nativo que estaba disfrazado. Entonces eso pasa dentro de la iglesia. Entra gente disfrazada, dice, con apariencia de piedad, mas negarán la eficacia de esta. Aunque al principio tal vez no era fácil reconocer los errores sutiles de sus enseñanzas, los maestros podían ser reconocidos por sus frutos. Mateo 7 del 15 al 20. Dice, el buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Lo mismo sucede hoy, porque el verdadero fruto del Espíritu no crece en las vidas de los que enseñan y practican el error. ¿No es cierto? Los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dice, no crecen en las vidas de los que enseñan y practican el error. O sea, ese es un principio fundamental del problema que tenían acá los hermanos de la iglesia de Éfeso. Al cristiano sincero, sensible a las cosas espirituales, se le promete que si así lo desea, podrá discernir el espíritu y los móviles no cristianos que impulsan a todo maestro del error. Como estamos en Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 3 y el verso 18. Por tanto dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vale decir, el Señor promete a los que queramos ser sinceros, darnos el Espíritu Santo para discernir los móviles no cristianos. Así como le ocurrió al apóstol Pedro, que pudo discernir que Ananías y Zafira estaban mintiendo. Porque ¿cómo podía Pedro saber si Pedro no sabía el valor de la propiedad? Pero el Espíritu Santo le indicó que ellos estaban reteniendo la mitad del valor de la propiedad. Es interesante. Entonces el Espíritu Santo realiza esa labor de indicarnos, digamos, el verdadero sentimiento de la persona. Entonces dice, habla de los apóstoles. Entre las herejías más serias que amenazaron a la iglesia a fines del siglo I estaban el docetismo y una forma antigua del gnosticismo. Realmente era complejo esto. Una antigua tradición indica, en forma más específica, que un agnóstico llamado Cerinto visitó a Éfeso y le creó dificultades a Juan y a su congregación. Yo he visto este tipo de situaciones, cuando se entra con algún error a la iglesia y ahí Satanás está actuando para quebrar la unidad de la iglesia al introducir doctrinas heréticas. Lo que sucedió en Éfeso durante este periodo en relación con las luchas con los falsos profetas parece haber acontecido en la iglesia en forma generalizada. Y lo hemos visto en la experiencia nuestra, lo hemos visto, gente que viene con errores, ya sea
la justificación por la fe mal interpretada, o qué sé yo, o alguna otra doctrina tergiversada. Mucha gente está en contra del diezmo, ¿se fijan? Entonces, es uno al estar tomado de la mano del Espíritu Santo, podrá discernir, ¿ya? Y esto fue una lucha, y la iglesia lo tiene todavía en la actualidad. Entonces, vamos a repasar los versículos. Escribe al ángel, estoy del versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, Jesús dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y en el verso 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia de los Efesios se había negado a soportar a los malos. Es decir, ellos ya dijeron, ya no, cerraron la puerta a los malos, a los que traían mucha corrupción. Porque el imperio romano, en aquel tiempo, ellos practicaban muchas perversiones, especialmente perversiones sexuales, la gula. Alguien comentaba en una oportunidad que ellos participaban de fiestas que podían durar un mes o 2 meses. Y la gula era horrible, ¿ya? Era horrible cómo esta gente comía. Y bueno, y ese imperio cayó justamente por la depravación moral. Por lo tanto, nos podemos imaginar cómo esto entraba en las iglesias. La gente se unía a la iglesia, pero quería seguir participando de esos pecados. Dice que sufrió pacientemente la inevitable aflicción causada por los falsos maestros y la persecución que padeció a manos de judíos y gentiles fanáticos. Vale decir, no tan solo la iglesia de Éfeso sufrió por los falsos maestros, los falsos apóstoles, sino que también sufrió persecución a manos de judíos y gentiles fanáticos. Y uno se pone a pensar, nosotros estamos hoy en día en un tiempo de bonanza, en un tiempo de tranquilidad. Si bien es cierto, es un tiempo complejo el que estamos viviendo por esta pandemia, que tenemos que estar en nuestros hogares, pero podemos sentir esa tranquilidad. Y eso nos llama a la reflexión de lo que viene más adelante. Sin embargo, ellos sufrieron mucho y aún así crecieron como iglesia, aún así cumplieron la misión de predicar el Evangelio. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Ya? Los seguidores de Cristo eran conocidos por el nombre de Él, eran llamados cristianos. Veamos Hechos 3:16 para corroborar este concepto de que eran llamados cristianos. Hechos 3:16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, que por él ha dado a este, está completa sanidad en presencia de todos vosotros, y por la fe en su nombre. Entonces ellos comenzaron a ser conocidos con el nombre de cristianos. Su fidelidad a este nombre, es decir, a Cristo, su lealtad a aquel a quien reconocían como su Señor, fue lo que los sometió a la persecución de la autoridad romana y los indujo a sufrir a manos de los que estaban empeñados en destruir su fe. ¿Se imaginan ustedes que nosotros estemos en la actualidad sufriendo por nuestra fe? Siendo perseguidos, siendo torturados a manos de los que quieran destruir nuestra fe. Aparentemente estamos lejos de eso, ¿ya? Pero no nos podemos confiar. Si no, dice, debemos estar preparados. Ayer lo veíamos, decía que debemos estar preparados porque si no vendré contra ti, dice, como ladrón en la noche. La gracia se va a acabar y no nos vamos a dar cuenta. En el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Qué terrible! ¿Cuántas veces hemos hablado del primer amor? Este amor probablemente incluía un amor de todo corazón a Dios y a la verdad, y amor mutuo, fraternal, para sus semejantes en general. ¿Ya? Veamos Mateo 5. ¿Qué nos dice Mateo 5 respecto de esta experiencia que la iglesia cristiana estaba viviendo? Mateo capítulo 5, versos 43 y 44.
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ellos tenían un amor sincero, un amor genuino. Y siempre hemos hablado en la iglesia del primer amor. Cuando alguien se bautiza, cuando alguien ingresa a la iglesia, está con el primer amor. Pero tristemente, ese primer amor comienza a diluirse. Cuando llega, quiere trabajar, quiere hacer un montón de cosas, pero con el caminar del tiempo empieza a mirar a los del lado y se da cuenta que los del lado están ahí tranquilamente y comienza a tomar el mismo ritmo de los demás. Realmente el Señor nos cuestiona eso. Tengo contra ti que has dejado, dice, tu primer amor. ¿Ya? Amor, ¿no es cierto?, genuino, amor a Dios, a la verdad y a los hermanos. Las controversias doctrinales suscitadas por los falsos profetas quizá habían dado lugar a un espíritu de división. ¿Ya? Porque realmente es complicado esto de las opiniones, que yo pienso esto, que yo pienso lo otro. Es complicado. Entonces habían dado lugar a un espíritu de divisionismo. Además, a pesar de los diligentes esfuerzos de muchos para contener la marea de falsas enseñanzas, una cantidad de personas que permanecían en la iglesia, sin duda, estaban afectadas en mayor o menor grado por ella. Realmente esto es potente. Nosotros nos cuesta imaginarnos de cómo afecta a la iglesia las falsas enseñanzas. Gracias a Dios, por lo menos en nuestra iglesia, no tenemos ese problema. Porque si alguien viniera a decir, no sé, a hablar de alguna cosa que es inmoral, inmediatamente pondríamos un párele. Pero ahí en estas iglesias era mucho más difícil. Entraban, dice, con mucha fuerza estos movimientos a la iglesia. La actividad del Espíritu Santo como mensajero de la verdad, con la tarea de convertir los principios de la verdad en fuerza viva para lograr la transformación del carácter, fue estorbada en la medida que el error halló cabida en la iglesia. La pluma inspirada lo dice de esta manera. Dice que lo que Satanás no logró por medio de la persecución, la muerte, ya las distintas formas de morir que tuvieron los cristianos, lo que no logró por la persecución, lo logró plantando su estandarte, dice, en medio de la iglesia. La iglesia fue estorbada, y el Espíritu Santo también, en la medida en que el error halló cabida en la iglesia. ¿Ya? Se acariciaron falsas verdades. Y eso es complicado. Uno muchas veces es cuestionado por el sábado, es cuestionado por el diezmo, por muchas cosas. Pero nosotros sabemos que fue el Señor quien nos dio esa indicación. Por lo tanto, nosotros no podemos cuestionar eso. ¿Qué le pasó a Eva cuando cuestionó la orden de Dios? Cayó en la tentación. Porque Eva nunca debió haber cuestionado, es que Dios dijo, nunca debió haber caído en ese diálogo con el tentador. Cuando Jesús fue tentado, él contestó con un escrito está y no cayó en más controversia. ¿Se dan cuenta? Además, a medida que morían los cristianos, los que se habían relacionado personalmente con Jesús y su testimonio dejaba de oírse, y al comenzar a borrarse la visión de la inminencia del regreso de Cristo, la llama de la fe y la consagración ardía cada vez más débilmente. Dice en Apocalipsis 1.1 que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declara enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, dice que Dios les envía este mensaje a su siervo por las cosas que deben suceder pronto. Pero dice que la llama de la fe y la consagración ardía cada vez más débilmente porque ellos querían que Jesús viniera inmediatamente. Y la espera produce desánimo, produce decadencia de la fe. Y esto es difícil, esto es difícil. En la medida en que nosotros pensamos, por eso que es importante que cada uno lo asimile en su corazón, la venida del Señor es, yo bajo al descanso, ahí yo quedo listo. Hasta ahí llegó mi tiempo, mi oportunidad. Y los que quedan vivos tienen que seguir hasta que el Señor diga o hasta que Él vuelva y puedan ellos estar en pie. Y los que hayamos bajado al descanso, dice Pablo, juntamente con los que están en pie, serán levantados al cielo.
Entonces, la fe no debe decaer porque no sabemos el tiempo. Jesús lo advirtió. Jesús dijo, del día y de la hora de mi venida, dijo, nadie lo sabe sino solamente mi Padre. Y ese es uno de los grandes errores que han entrado en la iglesia, el poner fechas. Cuando uno dice, sí, pero que el texto es clarito. Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe. Sí, sí, no, está bien, dice, pero eso no implica que no podamos hacer un cálculo alrededor de. Y ahí se cae innecesariamente, porque claro, ¿qué pasa si la fecha no funciona? Se desaniman las personas. Y eso es lo que le ocurrió a los discípulos en esta época. Entonces, dice acá, voy a releer desde el 2 en adelante. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Realmente la amonestación es potente. La iglesia perdería su posición como legítima representante de Cristo. La iglesia había caído, pero la misericordia divina le dio una oportunidad de arrepentimiento. Si no te hubieres arrepentido. Bueno, nos llegó la hora, el compromiso de las 6 a las 7 de la tarde, así que vamos a quedar hasta aquí en el versículo 5, ¿ya? Y quedémonos con este pensamiento. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Que el Señor nos ayude para que en nuestras mentes, en nuestros corazones, que esta reflexión que el Señor nos hace. ¿Has dejado tu primer amor? Arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero. ¿Ya? ¿Y qué decíamos ayer de aquellos que están escritos en el libro de la vida, pero han abandonado la verdad? Dice, su nombre será borrado. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos ser salvos, queremos estar en ese milenio en el cielo, queremos participar por la eternidad de la tierra nueva. Este mundo no nos ofrece nada bonito, solamente sufrimiento, dolor, pena, tristeza. Pero el Señor nos ofrece un mundo mejor y nos recomienda arrepentirnos. Que el Señor les bendiga grandemente y vamos a elevar una plegaria a Dios para encomendarnos a Él en esta semana que ya hemos comenzado. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias infinitas le damos porque hemos podido tener una reunión más de este importante estudio de Apocalipsis, en específico el mensaje a las 7 iglesias y la iglesia de Éfeso. Le damos las gracias porque lo hemos podido hacer. El enemigo siempre quiere poner cosas en el camino para que no lo hagamos, pero agradecemos por la oportunidad que nos da de hacerlo. Somos privilegiados de poder presentar su palabra, porque somos pecadores, no tenemos ningún mérito. ¿Ya? Rogamos que su misericordia esté en cada uno de nosotros, su perdón, Señor, su sangre preciosa esté en nuestra vida, su perfecta justicia. Bendiga a todos los que se han conectado en esta tarde, que usted los acompañe, los ayude, Señor, en esta semana que ya estamos comenzando, que les proteja, que les dé vida y salud, y que su misericordia esté en cada uno de nosotros. Gracias les damos por todo, Señor. Ayúdenos, lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga y continuaremos este interesante estudio de Apocalipsis el próximo domingo a las 18:06 de la tarde.